Televisa presenta. Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos de estos temas que son de historia, como la herencia de la indígena o hispánica de la cultura oral. Son leyendas o remedios de una vestimenta o identidad local. Las festividades son las religiosas, son los temas que vamos a hablar, como por ejemplo la herencia indígena. Ahorita le vamos a compartir un poco sobre la herencia indígena, sobre lo que nos dejó y cómo se desarrolló. La personalidad de las obras, como la de Cuauhtémoc, son motivos de debate, pensando que son hispánicos en la caída de Tenochtitlan, que fue una de las sociedades predominantes que cayó por los mestizos, que empezaron a desaparecer ya que no habían censores originarios de Tenochtitlan. Los indígenas nos regalaron creencias y esculturas como La arquitectura, la escultura, las joyas, los murales, la poesía. De nuestros antepasados indígenas han estimado a innumerables artistas en México y en otros lugares, con la cestería, canastas, petates, bolsas, sombreros de palma o de tule. Se satisfacen algunas necesidades de la vida diaria. esto sería un poco de lo que nos dejó sobre la herencia indígena. Ahora le vamos a hablar sobre otro tema. Que fue la cultura oral, leyendas y remedios. Las leyendas más famosas que fueron el combate de la lluvia, el señor de la lluvia, Mebucea, Chicome, Yochotl, el Teposteco, el manantial de murciélagos o los guardias de agua, unas leyendas más reconocidas de esas épocas. Y los remedios más comunes fueron el jengibre, se utilizaban como analgésico, antiinflamatorio y acababa con las náuseas. Ejemplo, también la telaraña. Al tener una herida grande, como cortada de piel, se utilizaba y coagulaba la sangre y dejaba de sangrar porque era muy pegajosa. También fue la chirimoya, otra fruta que reforzaba la memoria, reducía el estrés diario, tiene vitamina C, contiene proteínas, ayuda mucho en tiempos de parto, y al hervir su semilla con un poco de agua, se la toman las mujeres para su cuerpo. La chirimoya, al estar en el parto, contrayendo el tejido muscular del útero durante el parto, eso ayuda a que no duela tanto en un parto natural. Otro tema que vamos a hablar se llama la vestimenta local, que eran de los indígenas. La vestimenta del hombre eran camisas, pantalones de manta blanca, eran más usados el color blanco, y los guaraches en algunos lugares en común, que se amarraban una faja en la cintura semejando a una mujer. Sin embargo, este tipo de vestimentas paulatinamente entra en desuso debido a su reemplazo con prendas industrializadas. Para la mujer era compuesta sobre una falda de forma larga que iba compuesta de algodón de lana de oveja, con una blusa bordada o un mupil, que mayormente ya se reconoció más bien en esos tiempos, que venía con bordes y brocados de diferentes diseños y colores lisa. Era lisa las faldas. Otro tema que les vamos a hablar sería sobre las festividades religiosas que se llevaban a cabo en lo indígena. Iban muchos días de muertos que eran orígenes, como el Otomi. ¿Qué era el Otomi? El Día de Muertos Otomí, entre en el olor a frijoles, pulque, tortillas de cebolla, trigo, maíz, atole, pozole y el característico pan de los muertos. Niños corren al campo a recolectar flores que adornarán el altar que se alzará el día de los fieles difuntos y todos los santos, 1 y 2 de noviembre respectivamente. Todo inicia el 28 de octubre, cuando los familiares
que fallecieron de una manera violenta, se les espera con cera y flores, a fin de purificar su alma y alumbrarles el camino. Al día siguiente se reciben las almas que murieron sin recibir bautizo y sin haber recibido un nombre, con la creencia que regresan guiados por Germos o Tomies. El 31 de octubre se espera a los pequeños. Los niños bautizados que se creen ahora son angelitos. Otra festividad religiosa fue Día de Muertos Tlahualac. Estos elementos se brindaban identidad al pueblo Tlautla, cuya convención religiosa que estaba representada la dualidad entre varios idiomas. A la palabra el Día de Muertos, ambas ceremonias representadas por los tlatoles, es decir, conversiones en formas de rezos o alabanzas pronunciadas con la palabra tiernas y respondidas de la misma forma. La cultura tláhuica considera el alma de los muertos, vive en el lugar diferente a la tierra y el cielo, aunque por ello tan distinto, pues se produce que las condiciones de vida terrestre como las angustias que aquejan a los vivos, que los difuntos regresaban a ese lugar mítico a los que hacen a través de los cerros y cañadas con intenciones de crear su vida, visitar a sus familiares y sobre todo a supervisar la vida comunal. Por ello es el sello distintivo en los grupos tláhuicas es en montar dos ofrendas, como la ofrenda a los integrantes de la familia fallecida o la comunidad De muertos de Mazahua. Cada año la comunidad de Mazahua celebraba el regreso de sus almas, de sus seres queridos, colocando una ofrenda para recibirlos. En la entrada de la casa se colocaban flores de cempasúchil que marcaban el camino que las almas recorrerán desde el panteón hasta el lugar donde los esperaban con un gran banquete para recibir a sus difuntos. La comunidad organizada una procesión encabezada por la imagen de un santo patrono de cada comunidad y acompañada por un grupo de músicos tradicional suméricos, flores y ceras. Los difuntos serán honrados con una ofrenda donde les ofrecen platillos favoritos típicos de la región como el mole, el arroz, las tortillas hechas a mano, los tamales, el pan adornado con canilla y empolvorado con azúcar, la calabaza en tacha con sus cañas y frutas de manzana, los tecojote y la ciruela, así como bebidas tales como el pulque, la cerveza, el aguardiente y el atole. Bueno, esto sería ya el final sobre nuestro tema que expusimos. Pues nos dejó algo interesante porque supimos cómo nuestras raíces indígenas nos dejaron plantadas en nuestro México. Y supimos un poco más de las festividades que se llevaban a cabo en esa cultura, que es la cultura indígena. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y hasta luego.